Hola a todos amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y me acompaña. Florencia Puddington, hola Jam, ¿cómo estás? Hola Flor, Tanto pues muy tiempo. bien. Y que yo, Está bien porque de alguna manera es la forma de leer también, ¿no? Hay momentos de mucha lectura, de lectura obsesiva y luego otros que resultan ser un poco más tranquilos. Yo sufro mucho porque cada vez uno piensa, pero estaré, cuando uno se llena de tantas lecturas y tiene tantas formas de abordarlas y de reflexionar sobre ellas, luego pienso, cuando hacemos el podcast, yo digo, pero ay, no, estaré haciendo tantas tonterías viste, como uno no alcanza a leer toda la crítica, todo lo que se dice de un libro, profundizarlo en la manera en que lo hace la academia, ¿no? Analizar casi que cada personaje, cada trama, el contexto. Y uno entre más lee, más se preocupa porque su posición crítica o por su idea sobre un libro sea más completa, pero se hace cada vez más difícil porque hoy hay proliferación de podcasts, de blogs, de críticos, de gente que recomienda. Yo digo, bueno, está bueno ese tipo de masividad y también está cada vez más complicado decir algo interesante sobre la literatura. sí, coincido. También para mí, por ahí lo importante es eso, es que funcionemos como un acompañamiento para alguien que haya elegido alguno de los libros que nosotros vamos proponiendo en estos encuentros y que funcione como diálogo, ¿viste? O sea, yo Sí. soy bastante de escuchar otros podcasts y me gusta, qué sé yo, cuando me baño y esas cosas, esos momentos para uno establecer ese diálogo imaginario o invisible con lo que van proponiendo o van comentando sobre películas o otros libros también. Obviamente quedarán cosas afuera o algunas cosas por ahí queden descabelladas, pero son cosas que te van pasando cuando lo lees y un poco el juego nuestro es ese, ¿no? También. Así es. Y bueno, y hoy tenemos el último de los libros del ciclo de literatura queer, con una lección que yo tenía hace muchísimo tiempo en lista, este autor que es Yukio Mishima, que es japonés. Vamos a analizar hoy o a hablar sobre Confesiones de una máscara, que es una de sus novelas como más famosas, ¿no? Que un poco lo llevan como a escalar un nivel de masividad muy importante a nivel internacional. La novela se publica en 1949 y a los 24 años de repente se vuelve un escritor mundialmente conocido, que es algo poco usual. Y en esas excepciones es maravilloso ver cuál es el proceso después de la fama, ¿no? Como esta cosa del amor después del amor, ¿qué pasa con un escritor después de que se consolida a nivel internacional? Bueno, en Mishima podemos ver un montón de cosas sobre todo esto, ¿no? Que tiene la libertad de ponerse a escribir como forma de vivir. Él hasta ese momento, hasta antes de publicar, estudió Derecho. Bueno, ya vamos un poco a hablar de su contexto, pero quería primero resaltar es eso, ¿no? Que es una persona que tuvo la oportunidad de dedicarse a la literatura al 100%, ya con un estatus muy elevado a muy corta edad. Sí, además la cantidad de publicaciones que hizo entre libros de ficción, obras de teatro, cuentos, escribió más libros que su vida, ¿no? Creo, porque tiene como alrededor de 40 libros, una cosa así. Sí, Eh, correcto. es impresionante lo prolífico que fue. Y para mí también este libro me pareció, bueno, me obligó a indagar un poco sobre su vida después de haberlo terminado de leer, porque quería saber cuánto había de biográfico y cuánto no. Sí, Tengo que confesar que a mí en general la literatura oriental me cuesta un poco, siento que hay como barreras culturales que a veces me cuesta atravesar, que no siento tanto con la literatura estadounidense o la literatura europea, que me parecen como más en que coincidimos más en una cultura más o menos similar y que me resulta menos difícil entender los vaivenes de los personajes, ¿no? Y a veces me ha pasado, las veces que he indagado en la literatura japonesa puntualmente, que a veces me cuesta un poco comprender las reacciones y demás, y sé perfectamente que hay muchas diferencias en la forma de concebir el mundo y de concebir al individuo en la sociedad
son muy distintas. Si bien ahora Japón obviamente ha sufrido un proceso de occidentalización y debo decir que yo viajé a Japón hace un tiempo ya bastante largo, en 2008 fui, y se percibía esa, o sea, yo realmente percibí, está bien, viajé como turista y demás, pero esas 3 semanas que estuve sentía que estaba en otro planeta, o sea, que realmente había una diferencia entre mi sociedad y mi concepción del mundo y lo que vivía allá y los vínculos que establecí con la gente que conocí, que realmente, nada, de algún modo, o sea, me volví deslumbrada por un lado, porque era realmente, nunca en otro viaje sentí este choque cultural, pero a la vez este atractivo, ¿no? Esta sensación de estar conociendo algo totalmente desconocido para mí. Y bueno, volví muy encantada, pero a la vez sintiendo que había como una diferencia medio como muy profunda entre Sí. las formas de entender la realidad. Eso es lo que... Y en las tradiciones, ¿no? Al final es lo interesante de viajar, también en como tener ese choque. Y bueno, Confesiones de una máscara un poco habla de lo que acabas de decir, pero ya entraremos en ese punto. Primero vamos a hablar un poco de la trama y leemos el principio. Es la historia de Ko-chan, que es el narrador que está como hablando en primera persona y hace como todo un recorrido biográfico desde que nace, porque de hecho inaugura la novela una escena de su nacimiento en la que él dice recordar ese día cuando fue dado a luz. Y va haciendo una escala del crecimiento, de su familia, de su experiencia educativa, hasta un punto que serán los 20 y pico de años, que justo coincide con la edad biográfica del autor cuando lo publica. Y dos cosas interesantes que quería mencionar antes de leer un poquito es que es un libro en la posguerra japonesa, ¿no? Hay que recordar que Japón pierde la guerra y es obligado, como es, no, un montón de medidas internacionales recaen sobre la nación, que tienen que desarmarse, le está prohibido tener fuerzas militares, No solo tienen embargos eso, económicos. te interrumpo ahí Sí, porque no. antes de la guerra Japón era un imperio, entonces también pierde esa condición o ese lugar, que eso es muy importante, es un poco una humillación internacional perder esa categoría. Y también eso, ¿no? Lo que acabas de decir, esta humillación que conlleva como a un sentimiento de inferioridad o el orgullo pisoteado de los ciudadanos, porque es como bastante brutal la forma en que, digo, les tortan la bocha en un montón de aspectos, ¿no? A Japón, tanto como le pasó a Alemania y demás. Entonces, esta novela sale muy acabada la guerra y va a hablar de eso, ¿no? Porque el personaje tiene un tránsito por la guerra y vemos que no le interesa, si bien está en un contexto de guerra, el personaje no se involucra ni políticamente ni ideológicamente, ¿no? Es un personaje muy nostálgico, muy introspectivo, que poco toma opiniones sobre el conflicto, más allá de que quiere que termine, o tiene esta idea de que, viste, es como que ya se cansó de estar huyéndole a la bomba, de estar pensando en cuál va a ser el futuro, de no tener futuro, porque hace que su generación, un poco así lo explica y lo propone, es una generación que un poco sueña o cree que su futuro inmediato es morirse en la calle, en un enfrentamiento. Entonces como esta construcción de un personaje bélico, o sea, en un contexto bélico, eso por un lado. Y por el otro, esta idea de que es literatura queer nuestro ciclo, entonces el personaje tiene un despertar como homosexual con lo curioso, que creo que es algo súper relevante, y es que nunca se identifica como la homosexualidad como occidentalmente, ¿no? Como con ciertos atributos o con una aura que lo defina como un problema social, porque el personaje siempre lo mira hacia adentro, pero no hay como una discriminación desde el exterior que lo haga posicionarse como sería acá en Occidente, ¿no? Eso de salir del closet, que también es algo en lo que profundizaremos en unos momentos. Sí, a mí, bueno, en relación a eso y lo que quería decir antes, que creo que quedó medio truncada la idea, es que para mí, bueno, este libro trajo de nuevo a la discusión sobre cuál es la relación entre el arte y la vida, si el arte tiene una función social, o sea, si bien no se explicitan intenciones políticas en el libro, bueno, una vez que indagamos un poco la biografía del autor, es posible ver que hay ciertos valores
que se ponen en primer plano en esta novela y que hay una defensa férrea a esas ideas y a esa constitución del ser, de cómo debemos ser, y sobre todo por ahí pensándolo en su propia cultura. Yo no creo que esté hablándole a todo el mundo, sino al mundo japonés, o Claro. al lector japonés. Entonces de nuevo aparece esa discusión que cada tanto reaparece en la literatura, que yo lo sentí así por lo menos, que es, bueno, ¿qué hacemos cuando hacemos literatura? ¿Es un pasatiempo? ¿Es una expresión de una emoción? ¿O también tengo la intención de dar a conocer, como en este caso yo sentí, un ideal de persona, ¿no? Una forma de ser que tendría que ser la forma adoptada por la mayoría, ¿no? Hay Sí. una cosa de querer enseñar o no. Hubo a lo largo de la historia de la literatura un montón de autores que abogaban por una perspectiva más educativa de la literatura, y entonces todo lo que escribíamos tenía que tener una moraleja, una enseñanza explícita o implícita, ¿no? Pero una intención hacia afuera de la literatura, y también autores que están absolutamente en contra de eso, y la ficción por la ficción, y el valor está en la construcción de una estructura literaria interesante, una historia valiosa, los juegos del lenguaje, etcétera, 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 ¿no? Tomar la literatura como ese lugar donde todo puede pasar y que no esté vinculado directamente a la vida del autor, que no se tome como una perversión, un producto ficcional. Están los dos caminos. Para mí Mishima tiene una postura ante la vida y la expresa, por lo menos en esta novela. No leí las demás, sé que medio que un poco deben ir de la mano con sus acciones políticas, que también por ahí después las mencionamos. Así que eso me interesó mucho y me llamó la atención, sobre todo en esta novela. Pero entonces, si quieres, porque si no arrancamos a hablar Dale. y hablar, podemos leer el principio de Confesiones de una máscara de Yukio Mishima aquí en Contratapas Podcast. Durante muchos años afirmé que podía recordar cosas que había visto en el instante de mi nacimiento. Cuando decía eso, los mayores al principio se reían, pero luego se preguntaban si intentaba burlarme de ellos y miraban con desagrado la pálida cara de aquel niño tan poco infantil. A veces lo decía en presencia de visitantes que no eran íntimos de la familia, y en esos casos mi abuela, temerosa de que me tomaran por idiota, me interrumpía secamente y me ordenaba que fuera a jurar a otra parte. Cuando de su risa aún les quedaba el rastro de la sonrisa, los mayores intentaban por lo general refutar mi afirmación empleando a ese fin explicaciones más o menos científicas. En el intento de hallar razones al alcance de la mente de un niño, siempre comenzaban a parlotear con no poco celo y espectacular actitud, diciendo que los ojos de un niño no están aún abiertos en el momento de nacer, y que incluso en el caso de que estén del todo abiertos, el recién nacido no puede ver las cosas con claridad suficiente para recordarlas. Lo entiendes, ¿verdad? Solían decirme, cogiendo por el hombro al niño todavía no convencido y sacudiéndolo suavemente. Pero en ese preciso instante parecía que en su mente naciera la idea de que estaban a punto de caer en la trampa que el niño les había tendido. Pensando, incluso sabiendo que se trata de un niño, no debemos bajar la guardia. Este golfillo seguramente pretende que le expliquemos este asunto. Y si lo hacemos, ¿cómo vamos a evitar que nos pregunte con todavía mayor inocencia infantil de dónde vengo, cómo nací? Y por eso los mayores terminaban volviendo a mirarme de la cabeza a los pies, con una sonrisa helada en los labios y dándome a entender que, por una razón que yo jamás llegaría a comprender, los había ofendido profundamente con mis palabras. Bueno, ahí vemos en el comienzo justamente ese tono confesional que va a tener el texto, como ya anticipa el título, y que está tan vinculado a la historia personal del autor, ¿no? Cuando empezás a indagar un poquito, es inevitable ir asociando las cosas que se narran con las distintas situaciones que afrontó Mishima autor, ¿no? Es Sí, difícil separar eso porque efectivamente se describen
cuestiones muy puntuales y muy particulares que le ocurrieron a este autor, ¿no? Por ejemplo, el Sí, tema de sí. que haya sido criado por una abuela en vez de por su madre, eso es muy extraño. Y aparte la manera en que lo hace, porque bueno, hay un libro de Marguerite Yourcenar que se llama Mishima o la visión del vacío, en el que ella ahonda por toda la obra de Mishima y también por sus datos biográficos y los trata de ir vinculando. Y es extraño porque la abuela de Mishima, o sea, como que lo rapta, o sea, se lo quita a la madre muy poco después de nacer y decide que va a vivir con ella. Y ya ahí vemos un primer rasgo cultural, que es la autoridad que no entendemos de una abuela sobre un niño que no es de ella, ¿no? Que es en realidad su nieto, cosa impensable acá en Occidente, a menos que hubiese, ¿no?, cierta razón como que justifique el asunto, como que la madre no pueda, o sea Sea violenta, o violenta, tenga algún claro. problema, pero allá lo hace como si pudiera hacerlo sin nada, sin ninguna razón lógica. Y eso le pasa tanto al personaje como a Mishima, El autor. autor. Ahí encontramos cosas, como tú decías, que no podemos lograr entender de manera completa, pues tendríamos que ir a indagar en el contexto japonés cuál es el rol que representa cada miembro de la familia y qué poder tiene sobre los otros. Sí, parece igual que esta mujer, esta abuela, era una persona especialmente autoritaria y es además de quien Mishima, autor, hereda muchas de las tradiciones culturales y de los valores que después va a defender como adulto. Entonces parece un pilar muy importante. Yo diría que para entender esta obra hay que tener en cuenta tres cosas. Por un lado, el contexto de posguerra de Japón, que ya mencionamos antes, esta situación, este devenir fatal para muchos de los ciudadanos, seguramente, esta situación de dejar de ser, de perder un poco la identidad al perder las colonias y al dejar de ser un imperio, pero más allá del lugar protagónico que tenía hasta antes de la Segunda Guerra en la zona, hay una ruptura fervorosa muy importante entre los valores tradicionales del Japón previo a la guerra y este Japón nuevo que se integra a la comunidad internacional de un modo distinto, ¿no? Entonces me parece que, bueno, Sí, eso es un punto importante, porque además el devenir del personaje atraviesa la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces vemos que muchas de las decisiones o del carácter, la formación que recibe este chico va a tener que ver también con eso, ¿no? Después, obviamente, sí. la biografía del autor, ese es el segundo pilar. Acá hay elementos explícitos de la vida de Mishima que no podemos dejar de tener en cuenta, que está hablando un poco de sí mismo y que se está poniendo un poco como ejemplo también, ¿eh? Sí. Ahí, bueno, demasiado ego. Pero hay una cosa que tiene que ver con creencias y con valores que él defiende y que provienen de su propia vida. Y después también esta tradición samurái, bueno, que remite justamente este pasado, a este Japón protagonista o este Japón Sí. enaltecido que él retrata y que tanto añora, ¿no? En ese nuevo Japón, en el Japón del siglo XX, XXI, ¿no? De finales de siglo, que es él denuncia como contaminado por creencias y valores occidentales, y hay como todo el tiempo una vuelta a ese ser tradicional, Sí. del que él rescata, bueno, el verdadero ser japonés, ¿no? Como una cosa así que a lo que quiere volver. Sí, ahora, por valores occidentales que denigran la tradición japonesa, ¿no? O sea, él no lo toma como algo positivo, sino como la parte más superficial y plástica de Occidente. Todo es mercantilizado, todo es superfluo, no hay honor, no hay profundidad en la experiencia humana. Y algo muy interesante también en lo que dices es que esto lo va a marcar en la vida. O sea, luego en la obra de Mishima va a haber, como siempre, un conflicto entre su experiencia occidental y su experiencia oriental, porque está bien que tú digas, bueno, él como que es muy conservador y muy idealista en cuanto a la idea del imperio japonés y del emperador, pero luego él tiene también una cuestión occidental porque viajó mucho por esta parte del mundo y en su obra se mezclan esas dos cosas de manera indefectible. Entonces, cuando decimos que Mishima es conversador, también estamos diciendo que es una persona muy turbada por todo lo que lo atrae de Occidente, empezando porque en el contexto de guerra era un país en gran medida alemanizado, digamos, germanizado. Tanto así que, por ejemplo, él
autor y Crochan en la novela estudian derecho porque el padre los obliga un poco y estudian derecho alemán estando en Japón, pues ya la gran potencia alemana un poco invade y es una gran influencia cultural y académica y política y económica para Japón. Cuestiones completamente separadas, tanto geográfica como idealmente. Entonces, acá hay un conflicto que también vamos a ver en ciertas figuras que aparecen en la novela. Por ejemplo, cuando va creciendo Kuchan, nuestro protagonista en Confesiones de una máscara, por ejemplo, su primera masturbación la tiene con un cuadro es de Guido Reni, que se llama San Sebastián, que también dice, ¿no? Cómo vincula a un niño su primera masturbación a una figura, bueno, parte del Renacimiento y del arte italiano. Eso por un lado. Por otro lado, también menciona, por ejemplo, la obra de Proust. Luego, por otro lado, tiene como un primer también despertar erótico viendo en un libro de dibujos a un guerrero y después le explican que no es un guerrero, que es en realidad Juana de Arco vestida de soldado. Entonces sí, que vamos a encontrar un montón de referencias que hacen parte de la cultura, de la alta cultura occidental, literatura, pintura, historia, que deviene que es una fusión de la que no puede escaparse Mishima, porque si su configuración fuese profundamente como anclada en la cultura japonesa, no aparecería tanto este conflicto en figuras que él admira, porque el hecho de que reniegue de Occidente no quiere decir que reniegue de todo Occidente, sino de los valores negativos, ¿no? La comercialización, el arte como producto, pero luego sí que encuentra una forma de admirar por lo menos la alta cultura europea y eso se filtra muchísimo en esta obra y en las posteriores. Sí, es difícil de entender esa parte de la sensibilidad del protagonista porque él estaba muy aferrado a estos ideales de guerrero y creo yo, asociados un poco también a la figura del samurái, personajes duros en los que la razón se impone por sobre las emociones, ¿no? Y precisamente la debilidad viene asociada a inclinarse por las emociones, ¿no? Vemos un personaje que todo el tiempo va a estar regulando cómo sentirse y cómo ser y evitando esos momentos de, entre comillas, debilidad. Incluso, bueno, él lee como debilidad también su inclinación homosexual. De hecho, habla siempre que se menciona la homosexualidad de una manera muy poco asumida, ¿no? Y hasta despectiva, hablando de los desviados. Los invertidos. Los invertidos, tenés razón. Usa la palabra invertidos. Usa varias palabras, ¿no? Antinatural, o sea, como cierta cuestión. También hace parte mucho de la traducción, después no sabríamos cómo está escrito en el japonés. Es cierto. Pero sí que tienes razón en eso y es muy curioso porque el personaje es súper introspectivo, pero introspectivo nivel Raskolnikov, ¿no? De Crimen y Castigo. Es un personaje que siempre está narrando lo que piensa y lo que le pasa, y eso un poco es más, en volumen es más proporcional que la experiencia externa. Siempre hay un devaneo y un conflicto consigo mismo, pero no hay referencias externas homosexuales, ¿no? Él despierta sin saber. Y eso a mí me parece muy atractivo. Por ejemplo, hay un momento en el que él dice que, bueno, porque aquí presentamos a un personaje, a Omi. Este Omi chico es como el malocito, el rebelde que todos quieren, ¿no? El set symbol de su escuela, que es un chico que ha repetido varios cursos, por eso está tan mayor y tan formado físicamente en su grado. Y es un chico que le despierta como algo que él todavía no sabe definir con claridad. Y es ahí cuando uno sabe que ya él no se está identificando como homosexual, cuando empiezan a pasarle cosas corporales viendo a Omi, solamente la va describiendo con la ignorancia completa de que por ahí no es, digamos, eso lo va pensando un poquito después. Uh-huh. Claro, sí, hay cierta inocencia en el personaje que por ahí nos sorprende, pero bueno, tenemos que volver a pensar que esto está ocurriendo en los años 30 y pico, 40, donde por ahí no se verba, y me imagino además en una sociedad como la japonesa, que es introspectiva, digamos, en donde no las cuestiones individuales están bastante subyugadas a la sociedad en general, ¿no? Siempre la sociedad es más importante que el individuo, y sobre todo en la época de la guerra o previa. Y entonces no me imagino que se exteriorizaran estas cosas. Imagino que en algún punto sí, porque no puedo creer que hubiera
digamos, que ningún homosexual tuviera relaciones o tuviera contacto con otro homosexual. Supongo que eventualmente habría, pero seguramente de una manera muy velada y muy oculta y muy secreta. Y bueno, y probablemente tampoco se hablara de sexualidad tan abiertamente como hablamos hoy en día, ¿no? Entre hombres y mujeres, Sí. digo, ¿no? En el modelo más clásico. Entonces es creíble que este protagonista se descubre a sí mismo seducido por figuras o cuerpos masculinos y que no sepa bien qué hacer con eso y que no sepa bien qué está sintiendo, ¿no? Que todo ese despertar es muy inocente, está muy cargado de desconocimiento y sí, a mí me produjo como una cierta ternura también, la verdad. Sí, pero también sabes que tiene que ver, que me parece, y lo pensé también por ahí, el hecho de que también en Mishima, persona real, la sexualidad no se le da como esa importancia de primer plano. ¿Por qué? Porque el personaje, Kochan, luego intenta como ser una persona, entre comillas, entre 10.000 comillas, normal, enamorándose de una mujer y tratando de llevar una relación romántica con una mujer que bueno, que en este caso es Sonoko, que es la hermana de su amigo Kazuno, pero en la vida real Mishima, que es algo curioso, pero también es como cierta tautología, ¿no? No tiene que ver el libro con él necesariamente, pero él se casa, Mishima tiene una esposa y tiene 2 hijos, y viste, es como que su homosexualidad no sabemos cómo es, porque no es que tampoco se pueda expresar mucho, ni se pueda hacer una conferencia sobre, a ver, qué tan gay es Mishima, pero su matrimonio también es algo como muy convencional, porque se casa, tiene 2 hijos, pero es algo que no hace parte de su vida como de una manera tan esencial, o por lo menos el personaje público no lo construye de esa manera. Michima es Michima y además tiene un matrimonio, digamos. Que ahí me parece que se puede leer tanto como una mirada como machista, puede ser, pero viste, hablar de eso es como hablar en términos occidentales y de ahí nuestra carencia de no entender el contexto japonés, porque capaz en el momento de la novela o en la cultura cualquier otra, eso es como una parte de la vida privada que no tiene que ver con el personaje público o el personaje profesional, entonces ahí me parece que también se dice mucho o hay que pensarlo como una cuestión muy interesante de analizar, ¿no? Porque el personaje también Mishima en la novela, perdón, Mishima no Kochan en la novela, tampoco le da, o sea, su vida pasa por un millón de cosas, pero no lo perturba el hecho de ser homosexual, solamente es la descripción de lo que va pasando, es como que no siente ni remordimiento, ni siente tal necesidad social de conseguirse una novia, es algo que se maneja porque, viste, le pintó pensar en eso y salir por ahí y lo va como experimentando, pero no es como una cuestión que fundamentalmente le cause como una gran angustia, o así lo sentí yo. Yo lo vi del modo contrario, o sea, el libro habla de una máscara y de la necesidad de esconder un costado suyo, ¿no? De Sí, ponerse una suerte de máscara. Es una metáfora a la que vuelve larga o muchas veces a lo largo de la novela. Y la necesidad de ponerse una máscara para interactuar socialmente, o sea, para formar parte de la sociedad, yo tengo que esconder un lado de mi vida que no cuaja, que no entra perfectamente, ¿no? En esta sociedad. Entonces ya de entrada está planteando una gran dificultad para formar parte de un núcleo social, ¿no? Eso por un lado. Después hay una cuestión que yo me pregunté mucho, que tenía que ver con algo que leí sobre su biografía, que es que cuando él sacó o cuando se publicó este libro generó un revuelo en su familia. Es decir, todo el mundo estaba asociando lo que se leía con la vida privada de Mishima. Acá hay un ida y vuelta que no podemos negar, o sea, para mí sí, no, no claro. podemos negar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención? Me preguntaba yo cuando iba viendo estos paralelismos que eran tan abiertos, tan evidentes, digamos. Notorios. ¿Cuál es la intención de una persona que no quiere blanquear su homosexualidad al mostrarnos en una novela todo el conflicto que se generó en sí mismo a partir de su atracción por los hombres? Y publicarlo y que se venda de a millones y que, digamos, no reniega de haberlo escrito. No es que dijo, ay, yo no escribí eso, no. O sea, se hizo cargo de esto. Entonces, y ahí para mí tiene que ver con estos valores tradicionales de la cultura japonesa, para mí, de construir un ser totalmente dominado por la razón y en una persona que puede subyugar sus emociones y que puede
forzarse a hacer lo que le parezca por fuera de lo que está sintiendo, ¿no? Y que me parece que eso viene de la tradición clásica japonesa, que estuvo muy exaltado en la época de la guerra por los documentales que estuve viendo últimamente, que casualmente en realidad a mí me interesa mucho la temática de la Segunda Guerra y casualmente me crucé con algunos documentales y estuve viendo y precisamente se reforzaba mucho esta representación del japonés como una raza superior que, a diferencia del norteamericano, que era el invasor, el fuerte del ser japonés, incluso cuando ya no quedaban armamentos, o sea, cuando ya la diferencia armamentística era muy notoria, era que ellos iban a poder quebrar al norteamericano invasor, como que nosotros somos fuertes, incluso podemos elegir o tomar decisiones militares como, claro, como extremas, como los kamikazes, por ejemplo. Para la mirada occidental era incluso para los militares estadounidenses, era una cosa aterradora. Bueno, toda una serie de discurso extremo exaltando o revalorizando, digamos, la fortaleza, ¿no?, del individuo por sobre la debilidad del occidente, ¿no?, o del occidental. Y me parece que hay una puesta en escena de todo eso en esta novela, una idea de construir un personaje que representa ese ideal japonés, o bueno, ese ideal tradicional. No sé si hoy se sigue sosteniendo esto, ¿no? Pero sí sé que a Mishima le interesaba eso en especial, de construir una persona que puede dominar y reducir y subyugar y someter todas sus emociones negativas, entre comillas, ¿no? Y llevar una vida en la sociedad de acuerdo a esos valores y en detrimento de lo que sintiera, ¿no?, de las emociones o las inclinaciones que tuviera. Por eso volvía a pensar en el arte y la vida, ¿no?, y en cómo esta novela tiene una función social, si se quiere. Bueno, sí y no, porque yo también creo que hay una idea que se nos escapa, o que de pronto yo lo pensaba mucho más por este lado del honor. Es decir, antes, y creo que un poco es lo que a Mishima le interesa, es el valor de una persona según su escala de principios, ¿no? Qué tan formada es su moral y qué tan bien ejecutada es la ética. En el sentido en esto, ¿no? Es mejor morir que vivir sin honor, digamos. Que un poco es como, que es la idea contraria a los estadounidenses, ¿viste? Estadounidenses hablo de un poco de la idea occidente de libertad. Que uno acá la puede, como viste, embarrar, uno puede cometer un montón de equivocaciones, uno puede dañar a personas, a su propia familia, y al final son procesos que se dirimen como algo habitual. Bueno, en Japón, bueno, o en muchas culturas, que creo que en donde el honor está como la palabra, es parte de la sociedad, él busca eso, ¿no? Es como ser honesto, ser en realidad digno, construir esta idea no de comprometer sus emociones a favor de una idea racional, sino de hacer de la razón una configuración social en realidad sólida, y no ir amando y desamando, o ir como teniendo una vida débil espiritualmente o moralmente. Y ahí eso también me hace pensar en algo que también se puede ver en la novela, y es volviendo a lo que tú decías del nombre de la máscara y de su homosexualidad, que al final él tampoco en su vida tiene un amante, no tiene tampoco en la novela el personaje ningún encuentro sexual con otro hombre. Todo pasa en su cabeza, todo es una relación de introspección. Incluso cuando él empieza a decir que como que le agarra el vicio de la masturbación, siempre es con el recuerdo de una persona o viendo algún producto, pero nunca hay una caricia, ni mucho menos con otro hombre. Ahora bien, ¿para qué gastarse saliendo del closet de esta manera si nunca retrata un amor real con otra persona? O sea, lo limita a la imaginación. El único amor real que tiene, o sea, corporalmente el cuerpo lo pone, esa es una relación fallida con Sokono. Eso uno se pregunta, bueno, por la cabeza pasan muchas cosas, pero luego, ¿qué dice la acción del personaje y de la alineación con la cultura que quiere rescatar? Que es el honor, que es, porque incluso
podemos ver que el personaje termina igual, o sea, termina la relación con esta chica, pero nada indica que renunció a las mujeres o a la idea del matrimonio heterosexual. Perfectamente pasan 2 años y se casa y tiene 2 hijos como el Mishima. Entonces ahí también creo que hay una configuración interesante en la novela en decir muchas cosas, lo que tú dices, el revuelo que causa al confesar su homosexualidad, pero no confiesa su homosexualidad, expone ciertos pensamientos de inclinación homoerótica, pero luego no hay nada, o sea, no hay delito porque no hay acto, digamos. Yo siento que es bastante parecido a lo que yo estoy diciendo, porque lo que yo leo ahí es la importancia de forjar carácter y Eso completamente, sí. de no dejarse dominar por esas emociones o sentimientos. Claro. Y eso es lo que prevalece en la novela. Ahora, sí está confesando que tiene inclinaciones homosexuales, o sea, que no las haya consumado en un sentido literal, más allá de sus fantasías y, bueno, del deseo que aparece siempre cierto por imágenes y recuerdos, sino en un intercambio que además uno como lector, no sé si será muy siglo XXI, pero uno lo está esperando todo el tiempo, ¿no? Como que, ¿y cuándo se va? Se enamora. Se enamora y que por favor se dé esa relación como que todo el tiempo querés que lo quieran, pobre. Sí, sí. Bueno, también hay justo está el asunto que tú dices, ¿no? Porque él puede ser homosexual como en la mente, pero no necesariamente eso debe verse reflejado en la vida. Puede tener una vida socialmente esperable, honorífica o según los estatutos del emperador que es enviado por Dios, todo ese asunto, y no hace parte de un conflicto como tendríamos acá, ¿viste? Acá en la literatura de queer o gay o lo que fuera, claro, el personaje intenta la heterosexualidad por adaptarse, por ser aceptado en la sociedad, y en un punto rompe esa necesidad y se abre y es solamente homosexual, y ya establece que le es imposible tener una relación heterosexual para ningún fin. Acá el personaje lo que hace es definir que claramente sexualmente ninguna mujer le atrae, pero eso no lo obliga necesariamente a renunciar al compromiso social que de él se espera como un japonés honorífico o honorable. Creo que un poco eso es lo que estamos como tratando de llegar, ¿no? Exacto, sí, coincido totalmente porque además sabemos que el valor del individuo en esa sociedad es muy distinto al del individuo en Occidente, ¿no? Qué sé yo, como que uno lo ve eso en detalles muy sencillos. Yo me acuerdo en 2008 cuando fui, o sea, pre-pandemia, por supuesto, me acuerdo de la gente con barbijos no sé, en el subte, por ejemplo, que era un gesto que uno hacía para no justamente infectar a los demás. O sea, si vos estabas resfriado o lo que sea, se ponían un barbijo para no contagiar al otro. Y yo en ese momento pensé, ay, como qué gesto amable y cómo realmente lo social importa más que lo individual. Y bueno, ese es un detalle, ¿no? Que queda hoy, pero sabemos que en la Segunda Guerra pasaba lo mismo. O sea, si yo convoco a gente para hacer de kamikaze y abiertamente le estoy diciendo, te tenés que suicidar para defender a la patria, de nuevo estoy dándole un lugar muy mínimo al individuo y a las emociones y a los aspectos particulares de esa persona, ¿no? Y estoy poniendo en cambio en relevancia a la sociedad en su conjunto, ¿no? Este gesto individual tuyo es en valor o en función de preservar nuestra cultura, nuestros ideales y demás. Creo que esta novela va muy en relación con todas esas ideas o pensamientos, esa forma de entender la sociedad, ¿no? Y que además estaba mucho más marcado que ahora, obviamente en un momento de guerra, donde siempre se interpela a la población para que, bueno, haga cosas que no le gustaría hacer, por supuesto, como ir a la guerra, ¿no? Efectivamente. El patriotismo, ojo. Claro. Y luego, 2 cositas para ir terminando, yo creo, mi intervención es, la primera es que cuando se lee Confesiones de una máscara, por la fama y la reputación que tiene la novela, se piensa siempre en la homosexualidad, pero luego yo terminé con la sensación de que la máscara no solo se la pone por su deseo homosexual, o en todo caso sería
sería como la razón menos importante, pues de vuelta a mi idea de que lo que importa es lo que hace el personaje, no lo que piensa. También la máscara la podemos pensar, por ejemplo, como la idea de que su familia es una burguesía venida a menos. O sea, se están quedando sin guita, pero la abuela y todos quieren mantener esa posición de apariencia y se ponen la máscara de ricos no ricos. También se puede pensar como la idea de una máscara puesta en un personaje que va a la universidad a estudiar derecho, cosa que no quiere, que va al ejército y no quiere tampoco porque le interesa muy poco la guerra, no, le ofrecen muy pocos pensamientos, entonces la máscara del patriotismo cuando en realidad no la siente por dentro. Entonces hay formas de establecer por qué el título funciona para escuchar en el personaje sin que necesariamente lo sea exclusivo de su inclinación homosexual. Sí, está buenísimo. Y yo agrego también para cerrar una cosa que me llamó mucho la atención, que tiene que ver con que los momentos en los que él detecta ese deseo sexual, como muchas veces lo troca por situaciones de violencia, ¿no? Por ejemplo, cuando siente deseo. Que también pensaba, es verdad lo que dices, y tiene mucho que ver con su obsesión con la muerte, que es un tema que no hemos tocado, que aparece en la novela y en toda la obra de Mishima de manera constante, tanto así que ahí atraviesa también la vida, y es una observación que hace Valery Yourcenar en su libro sobre Mishima, esta idea de que Mishima prepara su suicidio como 3 meses antes de cometerlo. Y siempre acá está obsesionado con que el erotismo en el personaje en Confesiones de una Máscara está vinculado a, por ejemplo, guerreros o personajes de la literatura que mueren, que los decapitan, que terminan. Siempre él está como leyendo una historia, esperando a que el personaje muera, porque eso es como lo que más pasión le genera un poco. Me llamó mucho la atención la inclinación esta hacia situaciones violencias cuando se cruzaba con esa, bueno, con esa sensación de sentirse seducido por un hombre o por una figura masculina, ¿no? Que no necesariamente era un humano real. No termino de darle un sentido muy claro a todo eso. Yo entiendo que es o lo entendí como una forma de rechazo a esas inclinaciones que está sintiendo, ¿no? Es una persona que no asume su homosexualidad en todo caso, o que no está dispuesto a, no sé si la asume o no, pero sí que no está dispuesto a caer en ella, ¿no? A seguir esas inclinaciones, digamos. Entonces, como si la contra o la respuesta, la contraofensiva que pudiera dar es matar, ¿no? O sea, siempre que se imagina y vio un hombre danzando y de repente me interesó, pero entonces yo me lo imaginé como que le clavaba un cuchillo, ¿no? Eh, no Yo sé, creo que esa era parte. más como tirando alzado, digamos. El chico era como muy sexo y muerte, ¿no? Como que era parte de su fantasía también. Yo creo que un poco, y también está eso como en la vinculación, que es un poco lo que tú dices, ¿no? Él se aleja sexualmente, se aleja mucho del amor burgués, ¿no? Del sexo convencional para nosotros. En Japón, ve tú a saber qué prácticas Sí. ven y cómo la valorizan, ¿no? Sí, es cierto, pero también sí rescatamos este costado honorable que tiene él, por lo menos en la novela, al rechazar también el casamiento, ¿no? Porque podría haber, siguiendo esta cuestión de la máscara, podría haber elegido una vida convencional y cuando tiene una cercanía con una chica, prueba con ella, o sea, tiene un vínculo, no sé, se dan unos besos y se da cuenta de que no le atrae, de que no siente nada por esa chica. Entonces ahí se presenta la situación del casamiento y él finalmente la rechaza. Yo creo que ahí coincido con vos en esto de construir un personaje honorable, 100% honorable, ¿no? Que no va a hacer nada que comprometa su honor y también el del otro, ¿no? Porque también está Sí, manchando a otra persona si se casa con una mina y al final sí, no puede consumar ese matrimonio porque no le da nada, no lo seduce, ¿no? así es. Y bueno, un poquito ya para terminar, datos anecdóticos que a lo mejor les interese de Mishima, es que él estuvo nominado al Premio Nobel bastantes años, al final no se lo dieron, que él también
se suicidó luego de un intento de rebelión política en su país, del cual hay documentación, videos, muy genial, y la vida es muy interesante, la de Mishima, y bueno, nos falta, bueno, y hablando del honor, el día en que va y se suicida, esa misma mañana le envía a su editor la última de sus novelas publicadas, cosa que habla, mira, que si uno está pensando en que uno se va a morir, digamos, tener la precaución de enviar su librito al editor es como una cosa que habla muy bien de su carácter y de su formación intelectual. Y Flor, nada, últimos comentarios y un poco nos vamos, ¿no? Me gustó mucho esta novela justamente porque hasta ahora veníamos viendo la homosexualidad, o bueno, en realidad todo el movimiento queer muy desde una perspectiva siglo XXI, en donde Sí. justamente a lo que se apuesta es a incorporar otras formas sin que sean necesariamente discriminadas o bueno, ¿no? A tratar de valorar las elecciones individuales. Y esta novela va completamente a contracara de todo lo que veníamos leyendo hasta ahora y creo que de lo que leí yo alguna vez, porque es cierto que los autores, qué sé yo, Oscar Wilde, no sé, autores más clásicos que también atravesaron estas situaciones, la vivieron de una manera muy distinta, ¿no? Muy sufrida Sí. y muy sujeta a la necesidad de ser aprobados por la sociedad, pero tal y como eran. No como en este caso, ¿no? En donde él busca adaptarse a la sociedad al margen de las particularidades de su vida privada, ¿no? Así que me gustó, me pareció que era una mirada completamente distinta de lo que ya conocemos o que ya conocíamos. Yo no conocía el trabajo de Mishima, así que esta es mi primera novela de él y me parece, bueno, nada, un buen comienzo porque Sí, medio que te pinta un poco el escenario general. muy recomendable. Y bueno, Flor, muchísimas gracias por este rato de charla sobre el último libro de nuestro ciclo queer y nos veremos en el próximo capítulo, que es la novedad. Sí, dale lo mismo para vos y bueno, ojalá que todos puedan disfrutar y tengan nuevas reflexiones sobre estas novelas, a ver si también nos dejan comentarios en YouTube o en las plataformas de podcast. Así que ya saben, Instagram y YouTube, Contratapas Podcast y nos vemos en la próxima misión. Chao, chao.